nuestra bandera. Saludos, amada iglesia. Bienvenidos a otra entrega de Historia de la Iglesia Cristiana Protestante Evangélica en Colombia. Es un honor tenerles con nosotros. Un saludo muy especial para todos los amigos y amigas que sintonizan nuestro programa a nivel internacional, nacional, regional y local. En esta oportunidad vamos a ver nuestra cuarta entrega, la cuarta generación de 40 años de historia cristiana en nuestro querido país. Y vamos entonces a mirar un tema que yo he titulado Pluralismo y secularismo cristiano, y va desde 1948 a 1988. Y el texto sagrado que nos compete es Mateo 16, 5 al 17. Mateo 16, 5 al 17, y dice así: Llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, entendiendo lo que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que el Señor bendiga su palabra. Guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Si en los 3 primeros periodos estuvimos hablando de un caos interno doctrinal de la Iglesia Evangélica Protestante en Colombia, un caos doctrinal interno donde no se produjo una teología que respondiera a la cultura colombiana, a la tradición colombiana, sino que casi se impuso un tipo de doctrina, un tipo de teología. Ahora, en estos últimos 2 periodos, vamos a hablar de la influencia externa sobre la Iglesia Evangélica. En los primeros 3 periodos fue un asunto interno, doctrinalmente, teológicamente interno. Ahora, el periodo que estamos viendo y el que vamos a ver en la próxima, que es la mitad del periodo, porque se va hasta el 2025, no, un poco más allá, quiero decirles que esta es la influencia de afuera sobre la Iglesia Evangélica. Mucha levadura, mucho fariseísmo, muchos saduceos, mucha hipocresía, mucha falsedad, mucho egoísmo, mucho hedonismo, mucho secularismo, mucho todo lo que les estoy diciendo de afuera sobre la iglesia. Y como la iglesia no estaba preparada, como casi los ministros no estaban preparados doctrinalmente, las consecuencias fueron funestas. Mucha levadura, mucha falsa doctrina, y vamos a ver las características de este periodo que va de 1948 a 1988, pluralismo en la iglesia. En esta cuarta generación de evangélicos cristianos en el país seguimos observando la violencia con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y otras situaciones sociales que le hacen mucho daño al país y a la religión y a la fe. Podemos analizar este periodo con 2 eventos históricos colombianos seculares. Comienza con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, es asesinado en 1948, y puede ir terminando este periodo con el movimiento pacificador por Belisario Betancur. ¿Se acuerdan? El de la palomita de la paz blanquita. Muy bien, este periodo va entre esa transición de esos 2 eventos. Pero la violencia sigue, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Ahora, a la violencia religiosa hay que sumarle la violencia de los grupos
extremos, de los grupos alzados en armas, con todas las implicaciones que eso tuvo para el país. Las diferencias doctrinales y administrativas hacen que el denominacionalismo evangélico tome mucha fuerza. Este periodo se caracteriza mucho porque ya los criollos, ya las personas internas de las diferentes misiones, el pastor criollo se empieza a reorganizar, empieza a sacar personerías jurídicas, civiles, por las alcaldías, porque todavía el Ministerio del Interior no había tomado el tema, ya al final sí, y comienzan a organizarse las denominaciones, asociaciones, federaciones, y comienza una tensión entre misioneros y los criollos. Tensiones por políticas de trabajo, por forma de contratación, por injusticias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que la iglesia pierda unidad porque se fragmenta mucho, en muchos grupitos. Una de las cosas que ha dicho el gobierno toda la vida con el pueblo evangélico colombiano protestante es, pero nosotros, ¿por qué con la Iglesia Católica podemos dialogar con una persona y es suficiente? Es como si habláramos con todos, pero ustedes no tienen a nadie que lo represente uno solito. Con ustedes hay que hablar con un viajao de gente porque estamos totalmente disgregados, separados y cada quien jalando su cobija, su sábana para su propia necesidad. Esa es la realidad de este periodo. Las misiones que preparan teológicamente a sus ministros en los seminarios bíblicos apenas empiezan a fundar iglesias en estratos altos de la ciudad o capitales del país. Les voy a colocar un ejemplo. A finales de este periodo, nuestra misión, la Confraternidad Cristiana de Colombia, la antigua Interamericana, y de nuestros misioneros internacionales, la OMS, Organización Misionera para el Sur del Japón, fundaron por primera vez, voy a hablar de Medellín, no voy a hablar de otra ciudad del país, escuchen bien esto, en 1980, el Evangelio llegó a Colombia en 1825 y por primera vez se funda la primera iglesia en estrato social 6 en el barrio Laureles. Después de que llegó el Evangelio a Colombia, por Dios, ahora estamos hablando de la primera iglesia en el barrio Laureles en estrato 6. Fundada por nuestra misión. Increíble, toda impresionante. Esa iglesia nació en un lugar que se llamaba la Casa del Millón, que era una casa como de banquetes que arrendaban. Y nuestra misión arrendó esa casa y ahí hacíamos las reuniones. Y después se convirtió el cristianismo, el dueño de un restaurante muy famoso ahí en Laureles que se llamaba el restaurante Al-Azam, que vendían y servían la comida como si fueran gauchos, como si fueran argentinos, algo extraordinario. Y ya después compramos la propiedad en la avenida 33, o en la avenida 30. Y por Dios, familia, es que otra vez, yo insisto, en 1988 menos 1825, 163 años después, oh my God, 163 años después de que llegó el Evangelio a este país, por lo menos en Medellín, la primera iglesia en estrato social 6, en Laureles, fundada por la Confra. ¿Por qué digo estos datos? ¿Por qué hago tanto énfasis? Porque es que teológicamente el Evangelio estuvo por el piso, socialmente por el piso, pisoteado, calumniado, o sea, la historia evangélica colombiana protestante en nuestro país es triste. El que quiera escribir un libro sobre la historia evangélica colombiana puede usar mis gráficos, puede usar mi resumen e investigar más, pero está lleno, pulula, de tristes noticias, lamentablemente. Las buenas noticias son poquitas, pero sigamos. Los métodos empresariales y económicos se toman el crecimiento de las iglesias haciendo más énfasis en el cómo que en el qué, y de esta forma produciendo iglesias superficiales y poco profundas doctrinales. Mire lo que pasó. Como el Evangelio estaba tan atrasado en este país, pero de una manera impresionante, como ya lo hemos afirmado, de alguna manera hubo un avivamiento donde los ministros comenzaron a buscar la manera de crecer, de que la congregación creciera, de que la misión creciera, y comenzaron a aparecer una cantidad de
énfasis muy negativos, porque se comenzó, por ejemplo, a evangelizar con métodos más seculares que bíblicos. Me explico. Por ejemplo, un crecimiento celular, digámoslo así, un crecimiento celular por estadísticas, por multiplicación a la carrera, un evangelismo explosivo que había que crecer rápido, muchas campañas en coliseos, en parqueaderos, en estadios, en parques. Y sí, la iglesia empezó a crecer en el país, pero sin profundidad doctrinal, sin profundidad teológica. Y eso es lo que hace que el secularismo, que el hedonismo, que la religiosidad, todo eso hace que se meta en la iglesia. Entonces los métodos de crecimiento eran más seculares, ¿sí? De multiplicación por excelencia, métodos que enseñaban era en empresas para hacer crecer una empresa, ahora se le aplica a la iglesia, sabiendo que el método por excelencia está en Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo así que el método por excelencia? En Hechos de los Apóstoles la iglesia perseveraba en la sana doctrina de los apóstoles, perseveraba en las oraciones intercesoras, perseveraba en las misiones sociales y el Señor añadía los que iban a ser salvos. Ese es el método bíblico que a mí me encanta practicar y enseñar en las iglesias que he estado. El bíblico, no las estrategias de multiplicación, no las estrategias humanas de crecimiento porcentual, no las estrategias de piramidales, que es que ese es el problema, como una pirámide. Las pirámides crecen tanto que al final se caen. El protagonismo evangélico en el país es mínimo. Formamos parte de las minorías y pocos desean llegar a los pies de Cristo y no hay relevo generacional. Empieza a aparecer una apatía por los hijos de los pastores, por los hijos de los ministros, para seguir los pasos de papá, de mamá, de un hermano mayor que era un predicador. ¿Por qué? Porque no había estímulo, porque no había seguridad, porque no había futuro, porque las cosas no se veían claras, ¿sí? Las librerías cristianas se llenaron de textos poco profundos con énfasis en el existencialismo, en el modernismo, poca preparación del ministro evangélico, quitando profundidad y calidad a los púlpitos evangélicos en Colombia, dando muy mal testimonio al país. Y eso que no he tocado el tema del comercio con la fe, de la teología de la prosperidad, porque se nos ampliaría mucho el tema y sería muy complicado. Pero la triste realidad es que la profundidad teológica fue muy poca. Es más, hoy uno puede afirmar que difícilmente uno puede hablar de una teología colombiana en contexto cultural latino-colombiano. Seguimos consumiendo teología europea, teología del norte de Estados Unidos, teología asiática, teología argentina, pero casi no hemos producido teología y doctrina latina colombiana, fruto de nuestro contexto, de nuestro análisis, de nuestros estudios, y le hago un reto a mis consiervos, le hago un reto a mis hermanos para que trabajemos ese tema. Vamos a mirar qué aprendemos, vamos a ver qué aprendemos de este periodo de pluralismo y secularismo cristiano que nos cayó de atrás encima. La inestabilidad social en el país responde a la inestabilidad espiritual y moral de sus ciudadanos. Colombia es lo que cree doctrinalmente. Colombia es la fe que se le enseña desde los púlpitos, indistintamente si es la iglesia tradicional o la iglesia evangélica. Y como Colombia sigue adorando un Cristo crucificado, que su pura sangre y sigue muriéndose de inanición en una cruz, ¿sí? Entonces Colombia sigue sufriendo parejo. Esa es la triste realidad. Las diferencias administrativas entre los misioneros y los líderes criollos pasan una cuenta de cobro muy fuerte a las denominaciones y grupos evangélicos en el país, creando divisiones y mal testimonio. Hubieron denominaciones que le dijeron a los misioneros: no queremos saber más de ustedes, váyanse, que ya crecimos mucho, ya estamos maduritos y vamos a dirigir las iglesias nosotros. Eso creó mucha tensión en el país. Los misioneros dejaron que fuera así, pero algunos dijeron: no, no nos vamos, arranquemos de cero.
La Confraternidad Cristiana de Colombia tiene 33, 34 años en el país y sigue haciendo la obra misionera como nos mandó el Señor en Mateo allí 28. La teología profunda bíblica solo se puede escuchar en los salones de clases de los seminarios bíblicos, pero casi nunca desde los púlpitos para bien de las ovejas. Yo, como licenciado en Pedagogía Cristiana y en Teología Pastoral, yo soy un convencido que ¿para qué tanta teología en los salones de clase? ¿Para qué tanta iluminación, tanta sabiduría bíblica en los salones de clase si no traemos ese conocimiento, esa sabiduría, esa ciencia bíblica a las aulas de clase de las iglesias? Si no traemos eso, si no traspolamos toda esa sabiduría doctrinal y teológica a los púlpitos para que las ovejas lo escuchen, nada hacemos. El crecimiento es mínimo, es muy paupérrimo, muy forzado. Por eso les digo de todo corazón, necesitamos recuperar el tiempo y la fama perdida. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice en una forma especial lo que estamos estudiando, analizando y aprendiendo. Y que estos materiales y estas tesis, Señor, y estos recordatorios históricos enriquezcan la fe de los que nos oyen. Ayúdanos a corregir y a mejorar. Quedamos en tu presencia bendiciendo, Señor, este tiempo con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios me los bendiga. Hasta una próxima.